Ok, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas de nuevo. Está integrándose Sandra también. Saludo con mucho gusto a Patricia, a Jorge. Me da mucho gusto verlos y saludarlos de nuevo. Soy Israel Moreno y como siempre, el gusto es compartir con ustedes un nuevo capítulo de este Mastermind Piense y hágase rico, basado, pues, como ustedes bien saben, en el título del libro del mismo nombre. Hoy llegamos a un principio que puede marcar un antes y que de hecho marca un antes y un después en la vida de todo ser humano que busca prosperar, que busca avanzar, que busca ser más próspero, más eficiente, mejor persona. Y ese principio, sin lugar a dudas, es la decisión. Napoleón Hill nos advierte desde un principio del libro que mientras muchos tienen deseos o tienen planes o a veces tienen hasta sueños, son muy pocos realmente, dice Napoleón Hill, los que toman la decisión de arrancar, de ir adelante y, y- y de actuar de manera firme. Y podría ser cualquiera de nosotros el que pudiera sentirse aludido con estas palabras de Napoleón Hill. Este capítulo, pues, nos enseña en el fondo que el éxito pertenece a quienes dominan la dilación, como la llama Napoleón Hill, o la procrastinación, como se llama en términos modernos, o eso que llamamos dejar las cosas para mañana, dejar las cosas para después, pues. Bueno, a lo largo de esta sesión vamos a revisar las enseñanzas de Napoleón Hill, vamos a analizar algunos ejemplos históricos que nos pone ahí el autor. Sobre todo, la intención es tratar de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida y a nuestro proyecto como grupo Mastermind de Mente Maestra, ¿no? Bueno, los invito a participar, a escuchar con atención, a reflexionar, pero sobre todo a comprometernos a poner en práctica esta información tan valiosa que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Eh, Llegamos a la sesión número 7, pues Napoleón Hill la llama la decisión. Yo he tenido la osadía de cambiar un poquito el subtítulo. Deja de procrastinar y empieza a ganar. Porque en el fondo lo que nos quiere decir Napoleón Hill es esto. Si queremos ser un ganadores, si queremos lograr lo que nos propongamos, convertir nuestros deseos en realidad, tenemos que tomar la decisión de ir adelante. Tenemos que tomar una decisión firme, con compromiso, como vamos a ver más adelante. Es decir, dejar de dilatar, dejar de procrastinar, dejar dejar las cosas para después para poder empezar a ganar. Entonces les doy nuevamente pues la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 7, la decisión, que como te decía es otro de los principios esenciales en la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Al grado, a tal grado que el autor hace una discrepancia entre las personas exitosas y las personas fracasadas y pone en el centro precisamente esa capacidad para tomar decisiones. Las personas exitosas, dice, son aquellas que toman decisiones rápidamente y muy pocas veces las cambian. En cambio, las personas mediocres, las personas que fracasan en la vida, tienen el mal hábito siempre de estar dejando las cosas para después. Estamos pues en el capítulo número 8 del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, titulado La decisión. Napoleón Hill lo subtitula El dominio de la dilación y lo llama el séptimo paso hacia la riqueza.
Y antes de entrar de lleno a profundizar en la filosofía de este capítulo, quiero que entendamos la misma etimología, la misma fuerza que tiene la palabra misma decisión. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan fuerte? Bueno, la palabra decisión viene del latín decisio. Está formada por básicamente dos o tres elementos. Está formada por un prefijo de, que significa separar, que significa apartar, y por un verbo muy poderoso que es caedere, que significa cortar, y por un sufijo sion, que indica acción o efecto. Si juntamos todos estos elementos que componen la palabra decisión, vamos a llegar a la conclusión que decisión significa cortar con algo, es decir, separar caminos, es decir, elegir una sola entre muchas opciones, elegir una sola y dejar de lado las otras. Por lo tanto, pues, eso significa decidir. Es el momento en que ponemos fin a la duda, a la procrastinación, a la vacilación y nos comprometemos y tomamos una decisión en concreto. Cuando decimos que alguien ha tomado una decisión, lo que en realidad está haciendo es cortar con la indecisión y con la multiplicidad de opciones para comprometerse con una sola. Acuérdense cuando ustedes se casaron, por ejemplo, si es que son casados, somos casados, a lo mejor no sé si los cuatro, pero por lo menos yo sé que Jorge sí, yo también. Cuando nos casamos, no sé si Patricia y Sandra, cuando nos casamos, tomamos una decisión y dejamos de lado otras opciones, elegimos entre una multitud, en el caso de los hombres, de mujeres, tomamos la opción por una. Entonces cortamos con algo, separamos y dijimos, me voy por esta. Entonces, eso es lo que hacemos pues cuando tomamos una decisión. Y este sentido etimológico de la palabra decisión se conecta de manera perfecta con la filosofía de Napoleón Hill. Él nos dice que la decisión es el dominio de la dilación, es decir, dejar de dilatar y tomar la decisión e ir adelante. Es decir, decidir significa cortar con la dilación, cortar con la postergación o con la procrastinación, como se le llama en términos modernos, y entrar en acción, ponernos en acción. Dejamos la pasividad y entramos en acción. Quiero que arranquemos pues esta sesión de hoy con esta idea grabada, muy bien grabada en nuestra mente. Decidir es cortar con la duda y elegir la acción. Le repito, decidir es hacer a un lado toda duda y tomar acción, elegir la acción. Sin ese corte que nos hace dejar de lado la procrastinación, no hay riqueza, no hay logro, no hay crecimiento, no hay nada en nuestra vida. Ahora, hay una cosa muy interesante. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando nosotros tomamos una decisión? Fíjate lo que sucede en tu mente. Cuando tomas una decisión con compromiso, te comprometes a actuar y a asumir los riesgos y las consecuencias de esa decisión. Cuando tomas una decisión con compromiso, cortas con toda oposición y te pones en la frecuencia vibratoria necesaria para que las cosas empiecen a suceder. Bienvenido amigo Arturo Rodríguez, que se integra al equipo. Reitero, repito, cuando tomas una decisión con compromiso, cortas con toda oposición, cortas y te pones en la frecuencia vibratoria, es decir, en el estado emocional necesario para que las cosas empiecen a suceder. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta afirmación, esta frase, este párrafo, porque es demasiado importante entenderlo. Al tomar una decisión, lo primero que hacemos, ya decíamos ahorita, es descartamos otras opciones.
y cortamos con todo lo que implica contrariedad, con todo lo que implica miedo, con todo lo que implica las opiniones ajenas o las opiniones de los demás. Y lo más importante es que cuando tomamos una decisión consciente y comprometida, nos ponemos en un estado emocional determinado. A eso le llamamos frecuencia vibratoria, para que las cosas empiecen a suceder. Es como algo mágico, sucede algo mágico en nuestra mente cuando tomamos una decisión. El valor de una decisión es tan poderoso que hace que tomemos acción, a pesar del miedo y a pesar de las múltiples oposiciones que se pueden interponer en nuestro camino. Es como cuando decíamos lo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Recuerden, decíamos en clases anteriores, recordamos, la profecía autocumplida es una expectativa tan poderosa que nos impulsa a actuar con tal determinación y compromiso que hace que esa expectativa se cumpla, que se materialice en nuestros sueños. O sea, ocurre algo mágico cuando tomamos una decisión, algo importante. Y obviamente no ocurre por arte de magia, sino por la acción persistente y decidida que nos llena de poder. La decisión, cuando tomamos una decisión, está muy involucrada en nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es la facultad que nos permite enfocarnos, que nos permite ir tras nuestros sueños, es la facultad que le da verdadero poder a tu mente. Y fíjense, leyendo por ahí uno de mis tantos libros que estoy leyendo ahorita, encontré una frase de W. H. Murray, que fue un gran montañista y escritor escocés. Fue uno de los primeros que escalaron el Himalaya. Y él dice en uno de sus libros, una vez que te comprometes, dice, el universo actúa. Y fíjate lo que dice literalmente, mientras no estemos totalmente comprometidos, habrá indecisión. Siempre estaremos postergando. Cuando tomamos la decisión con compromiso, es cuando cortamos con toda oposición. Pero mientras no estemos totalmente comprometidos, siempre habrá indecisión, dice Murray. En relación con todos los actos de iniciativa y de creación, es decir, cualquier cosa que queramos hacer, hay una sola verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos. Y luego acierta a decir, en el momento en que uno se compromete firmemente, la providencia se pone también en movimiento. Es como si estrujáramos al universo, es como si gritáramos a los cuatro vientos, he tomado la decisión de hacer esto, voy al frente, voy derecho y no me quito, como dijo por ahí algún político muy conocido en nuestro medio. Y luego termina diciendo Murray, de la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro favor, causa encuentros casuales y trae la ayuda material que nadie habría soñado encontrar. Fíjate nomás, qué importante es tomar una decisión con compromiso. O sea, una vez que te comprometes, el universo también se compromete, también actúa. La providencia, dice Murray, la providencia no es más que Dios, el universo, la inteligencia infinita, la inteligencia universal, como quieras llamarle. La providencia se pone también en movimiento. Entonces, es sumamente importante. Por eso decimos algo extraordinario ocurre cuando tú tomas una decisión. Cortas con toda oposición y te pones en una frecuencia vibratoria, en un estado emocional importante y empiezas a atraer a tu vida personas, acontecimientos y cosas que te van a ayudar a lograr eso que te estás proponiendo. ¿Por qué? Porque ya te comprometiste, pusiste, hiciste un compromiso y el compromiso se cumple. Entonces, también dice Napoleón Hill, tomar decisiones implica asumir riesgos, es decir, atravesar el miedo.
Si algo queda claro a lo largo de este capítulo, es esta aseveración, que siempre que tomamos una decisión, asumimos el riesgo. Eso es el compromiso, asumir los riesgos que lleva consigo el haber tomado esa decisión. Y es quizá por esos riesgos que nos cuesta tanto trabajo tomar una decisión. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo, siempre hay un miedo al fracaso, o por miedo, simplemente por miedo a lo desconocido. Y el miedo siempre va a estar presente. Es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de defensa connatural a la especie humana. Y es bueno el miedo porque nos alerta de un peligro. La clave es, a pesar del miedo, a pesar del temor, seguir adelante, atravesar ese miedo que es a veces las decisiones nos provocan. El dominio de la dilación es el punto de partida del éxito, dice Napoleón Hill. Las personas que triunfan toman decisiones con rapidez y las cambian, si es necesario, dice Napoleón Hill, con una gran lentitud. En cambio, las personas fracasadas o las personas mediocres toman decisiones con mucha lentitud y las cambian con rapidez y muy a menudo, dice Napoleón Hill. Es decir, entre el triunfo y el fracaso, entre la grandeza y la mediocridad, pone en el centro, pone Napoleón Hill la toma de decisiones. Por eso es tan importante este principio de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Napoleón Hill, pues, inicia este capítulo con una verdad que puede parecer sencilla, pero que en realidad encierra un enorme poder, el dominio de la dilación. ¿Cuántas veces, pregúntenselo ustedes y me lo pregunto yo también, nos hemos quedado atados porque pensamos demasiado, porque esperamos el momento adecuado, el momento perfecto, porque dejamos pasar el tiempo y decimos, voy a tomar esta decisión o voy a tomar acción cuando esté bien preparado, cuando cambie la economía, cuando tenga suficientes recursos, cuando cambie el gobierno, cuando los astros se alineen, cuando todo esté perfecto, cuando llegue el momento perfecto. ¿Y sabes qué? El momento perfecto nunca va a llegar, porque nunca hay un momento perfecto. Gil nos enseña que los verdaderos triunfadores no esperan, deciden rápido. Ahora bien, esto tampoco significa actuar con imprudencia, sino actúan cuando tienen claridad de propósito y obviamente la valentía de actuar. La diferencia, pues, fundamental entre los exitosos y los que fracasan está en este poderoso hábito, decidir pronto y mantener la decisión el tiempo suficiente para que dé fruto. Porque acuérdate también que existe una ley. A veces tomamos decisiones, tomamos acciones, y si no nos salen las cosas en el tiempo que calculamos, tiramos la toalla. Entonces, acuérdate que existe una ley, que es la ley de género, que decreta que toda semilla tiene su tiempo de gestación, de germinación y de crecimiento. Y las acciones, las decisiones, los sueños son semillas espirituales, las ideas son semillas espirituales. Entonces, cuando tú tienes una idea, un ideal, tomas una decisión, te embarcas, te enfocas, te involucras en un proyecto y si no te salen las cosas a las primeras, no abandones el barco, no abandones el proyecto. Sigue con perseverancia. Vamos a ver en el siguiente, la siguiente sesión otra de los principios de la filosofía que es la perseverancia, que es la perseverancia. Esa pues es la esencia de este capítulo. Ese será el hilo conductor de todo lo que vamos a ver el día de hoy. La decisión. Ahora, la dilación o la procrastinación, como se le llama en lenguaje moderno, es un obstáculo definitivamente en nuestra vida.
La dilación, dice Napoleón Hill, es el enemigo común que todo hombre debe vencer. Todos, y al decir todos, somos todos, debemos vencer este fantasma de la dilación, enemigo común que todo hombre debe vencer. Y la mayoría de las personas que fracasan, dice Napoleón Hill, lo hacen porque esperan demasiado tiempo para tomar una decisión. La dilación, pues, es ese enemigo silencioso que todos conocemos y consiste y que seguramente a todos nos ha abrumado en distintos momentos de nuestra vida. Todos hemos aplazado seguramente decisiones importantes en nuestra vida. Eso consiste en dejar para mañana lo que podamos, lo que podemos y deberíamos hacer hoy. Gil es contundente, pues. La razón, la dilación, dice Napoleón Gil, es la razón principal por la cual muchos fracasan. Ahora, ¿por qué? Preguntémonos, ¿por qué es tan peligrosa la dilación o la procrastinación? ¿Por qué? Simplemente porque nos roba energía, nos mantiene atrapados en la indecisión y nos hace creer que todavía no estamos listos. O sea, es nuestra mente, nuestro ego que nos dice, espérate tantito, hay riesgo, puedes fallar, te pueden salir mal las cosas, estás mejor aquí en tu zona de confort, no te arriesgues. Y eso te roba energía mientras no tomas una decisión con compromiso. La verdad, como te decía ahorita, que si esperamos el momento perfecto nunca llega. Siempre habrá dudas, siempre habrá riesgos, siempre habrá incertidumbre. El secreto está en decidir y dar el primer paso con lo que tenemos a la mano y no esperar estar 100% preparados o tener todo el dinero suficiente y necesario si se trata de una inversión. Aquí yo recuerdo unas palabras maravillosas del gran doctor Martin Luther King que decía, da el primer paso con fe. El primer paso no te va a llevar a donde quieras llegar, pero te va a sacar de donde estás. Y también Bob Proctor tiene una frase maravillosa que está muy a tono esta toma de decisiones y dejar a un lado la procrastinación. Bob Proctor decía, empieza desde donde estés, con lo que tengas y desde donde estés. San Francisco de Asís se le atribuye también una frase que decía, empieza por hacer lo necesario. Luego te vas a dar cuenta que vas a hacer lo posible y al final te vas hasta sorprender porque vas a terminar haciendo lo imposible. Cuando tomas una decisión con compromiso, vas adelante y el universo también se compromete. Como decíamos ahorita, te pones en una frecuencia vibratoria, estado emocional necesario y las cosas empiezan a darse, se empiezan a suceder. Empiezas a encontrarte el amigo que te abre la puerta, la inversión que necesitabas, el amigo que te da un consejo, y empiezan a abrirse puertas. ¿Por qué? Porque la decisión, tu decisión con compromiso, mueve el universo. En pocas palabras. Pensemos cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Qué decisiones hemos postergado o en este momento, qué decisión estás postergando? No has tomado. Tal vez iniciar un proyecto, tal vez hacer una inversión, tal vez dejar un mal hábito que te está afectando tu salud o una decisión de mejorar tu salud, de alimentarte mejor. No sé, hay decisiones que dice uno, voy a empezar mañana, voy a empezar el próximo mes, voy a empezar, luego empiezo y vamos dejando las cosas para mañana. Eso es la dilación y eso no nos lleva a ninguna parte. ¿Cuál es la recomendación de Gil? Toma la decisión con compromiso y empieza con lo que tengas y desde donde estés. Hoy vamos pues a confrontar esta realidad. Tu éxito podría estar dependiendo de una decisión, de aquella decisión que has postergado. Piénsalo. Yo no sé cuál sea, pero seguramente hay una decisión que has postergado. Ahora, hay un elemento muy importante cuando estamos queriendo tomar una decisión.
Y aquí es donde entran las famosas opiniones de los demás. Y dice Napoleón Hill, las opiniones de las demás, aguas, porque son las mercancías más baratas, dice Napoleón Hill. Y literalmente dice, quien se deja influenciar por las opiniones ajenas no tendrá deseos propios. Por eso hace una recomendación muy sabia Napoleón Hill, mantenga sus decisiones en secreto y ejecútelas con determinación, dice Napoleón Hill. Es decir, no digas a los cuatro vientos lo que pretendes hacer, porque luego va a llegar tu pareja o va a llegar tu amigo o tu hermano a meter la cuchara y a decirte, no, Jorge, no, Patricia, no, Sandra, no, Arturo, no te metas en esa bronca, te va a ir mal, no tomes esa decisión, no inviertas ese recurso, no entres a esa carrera. Las opiniones de los demás son las mercancías más baratas. Por eso mantengamos nuestras decisiones más importantes en secreto. Es una recomendación muy sabia. Cuando dejamos que otros piensen por nosotros, perdemos identidad y perdemos fuerza interior. Por eso Gil aconseja guardar nuestras decisiones más importantes en secreto, al menos hasta que ya estén en marcha. Eso es la recomendación de Napoleón Hill. Ahora, la retroalimentación es muy valiosa, pero nunca debe sustituir nuestra propia convicción. O sea, eso no significa que no tenemos que tomar opiniones y que que no podamos pedir un consejo a quien más sabe, pero no cualquiera, pues eso es lo importante. Escuchar sí, pero decidir siempre por nuestra propia cuenta. Esa es la diferencia entre depender de otros y convertirnos en unos verdaderos líderes de nuestro destino. Ahora, para tomar una decisión se necesita coraje y Gil habla del coraje y del riesgo en una decisión. El valor de una decisión, dice Napoleón Gil, depende del coraje que se requiera para ejecutarla. Y no todas las decisiones obviamente son iguales. Algunas son fáciles y no implican tanto riesgo. Si tú vas a tomar la decisión de ir al cine o no ir al cine el próximo sábado, pues no hay no hay tanto riesgo. ¿A qué te puedes arriesgar? Pues no hay tanto riesgo. O sea, cuando habla de decisiones riesgosas, son decisiones trascendentales, pues. ¿Me caso o no me caso? ¿Me salgo o no me salgo de este trabajo? ¿Hago o no hago esta inversión? Esas son decisiones trascendentales. Eh, Algunas decisiones, esas trascendentales, pues, significan dejar atrás la comodidad, significan dejar atrás la zona de confort y nos expone a veces ante el fracaso y nos expone y nos impulsa a romper con lo conocido. Gil nos recuerda que las grandes fortunas, en esta parte del libro, que las grandes fortunas y los grandes logros nacieron de decisiones muy valientes, decisiones que otros habrían evitado por miedo. El coraje es el combustible que convierte una determinación en un hecho real, dice Napoleón Hill. Ahora yo les pregunto nuevamente, porque es de eso se trata precisamente este mastermind, esta clase, de que esta información no se quede en el aire. Yo me atrevería a interrogarlos y a interrogarme a mí mismo, ¿qué decisiones valientes estamos dejando de tomar? ¿Estamos evitando? Quizá una conversación difícil con una persona cercana, e importante, que te mantiene alejado, quizá un cambio de carrera, como decíamos, bueno, a lo mejor no en nuestro caso, pero quizá una inversión que sea arriesgada, quizá una renuncia necesaria, no sé, hay múltiples decisiones que a veces postergamos por no correr el riesgo de tomar esa decisión. El éxito no llega por lo seguro, llega cuando nos atrevemos a elegir el camino que realmente queremos, aunque al principio nos tiemblen las piernas, nos tiemble la voz, nos dé miedo, nos dé pánico. A veces hay que tomar esas decisiones y asumir el riesgo de esa decisión.
Y aquí habla Napoleón Hill, nos da unos ejemplos muy típicos, muy clásicos. Habla de dos personajes, de Abraham Lincoln y de Sócrates, y titula esta parte o o este episodio del libro, lo titula Libertad o muerte en una decisión. Y dice, el valor de toda decisión, dice Napoleón Hill, depende del coraje que se necesite para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que construyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la propia muerte, como fue el caso de estos dos personajes. Y luego Hill sigue hablando del riesgo que tomó Lincoln al firmar la Declaración de Emancipación de la Gente de Color en Estados Unidos. Acuérdense que Lincoln, Abraham Lincoln, fue presidente de los Estados Unidos cuando hubo una fuerte división entre los industriales del norte y entre la parte del sur, que era una sección de los Estados Unidos menos desarrollada, menos industrializada, más agrícola, más ganadera, y que estaban en desacuerdo de que se firmara esa declaración de emancipación de la gente de color porque no les convenía, porque había este, todavía esclavos sobre todo en la porción sur de los Estados Unidos. Entonces, Abraham Lincoln tomó la decisión, se arriesgó pues a firmar esa declaración de emancipación de la gente de color en Estados Unidos, arriesgándose a su propia muerte. Y al final de cuentas resultó que lo asesinaron y aunque no se sabe bien a bien la causa de la muerte, muchos atribuyen que fue una venganza precisamente por haber asumido el riesgo de tomar esta decisión. Lo mismo le ocurrió a Sócrates. Sócrates en sus tiempos, este, él predicaba, él aleccionaba a los jóvenes y hubo quien lo acusó de que andaba alborotando a los jóvenes y de que eh, lo acusó de impiedad, de que estaba en contra de los dioses de la ciudad, cosa que no era cierto. Sin embargo, sin embargo, eh, lo llevaron a juicio y el juez determinó que era culpable y él no quiso apelar la sentencia y prefirió tomar la cicuta eh, antes de claudicar a sus creencias y a sus principios. Son dos decisiones, pues, que nos pone como ejemplo ahí el autor para ejemplificar la importancia que tiene la toma de decisiones y cómo a veces hay decisiones tan importantes en nuestra vida que corre riesgo nuestra propia vida. Es importante entender, pues, que siempre que tomemos alguna decisión, sobre todo una decisión trascendental, habrá algún grado de riesgo envuelto en la toma de esa decisión, pero es asumir ese riesgo que a menudo nos lleva a una gran recompensa. Y obviamente aquí les dejo nuevamente la pelota en su cancha, como decimos vulgar o coloquialmente. Me gustaría saber de algún riesgo que tomaron ustedes, cuál fue la paga, qué los llevó a tomar esa decisión o asumir ese riesgo. No sé si alguien quisiera en este momento compartir alguna decisión que les implicó riesgo, que les dio miedo al principio, pero que la tomaron a pesar del miedo y que les trajo recompensas importantes. Si alguien quiere tomar la palabra y compartirnos alguna experiencia, adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Voy a platicarte la mía. Adelante, Jorge. Allá por 1986-87 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Eso implicaba, bueno, pues implicaba pues no tener nada de dinero pues para la familia, etcétera, ¿no? Y me fue muy difícil porque pues
Entonces me interrogaron en la casa, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues de hecho, inmediatamente busqué otras oportunidades y se me acercaron las oportunidades. Es en el caso de que tuve ya la oportunidad de poner una distribuidora, ¿verdad? Y bueno, de estar ganando pues un salario pues, prácticamente mínimo, pues empecé a tener ingresos arriba de 40,000, 50,000, 60,000 pesos en aquel entonces, cuando yo ganaba máximo 7,000 pesos, ¿no? Entonces, de estar vendiendo 0 toneladas, porque se trataba de vender productos, productos de alimento para ganado, de estar vendiendo casi cero, logré vender 400 toneladas mensuales, de tal manera que me compré una casa, me compré 2 carros, compré una bodega. Bueno, y ahí es mi historia. Entonces, sí, el riesgo, tomar el riesgo, una decisión, pues sí me da miedo, muy miedo, pero tremendo, y no hallaba qué hacer, ¿verdad? Pero se llegó la oportunidad de un nuevo trabajo y ahí está. Y aquí estamos, no pasó nada, ¿verdad? Estamos desde el 87 para acá, independiente, porque estaba en una empresa, hice mi propia empresa, entonces, pues es una buena, ahora siento que eso fue una buena decisión, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cómo le sufrí? Esa es la, Excelente. la- Excelente ejemplo, Jorge. Excelente ejemplo, ni más ni menos. Y yo, bueno, tú mismo nos estás diciendo de no empezar a nada, empezaron a surgir casi, casi como de la nada, como dice Napoleón Hill. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión con compromiso, cortaste con la oposición y dijiste, bueno, me arriesgo, pues el riesgo de no tener la quincena, de la seguridad de la quincena, es, yo estoy seguro que hay muchos empleados de gobierno o de empresas privadas que se pueden pasar toda su vida ganando un sueldo miserable en puestos que no les satisfacen, que no les conviene, que no les reditúan y sin embargo tienen miedo de tomar esa decisión que tú tomaste. O sea, no asumen el riesgo y es muy grande el porcentaje de gente. Es preferible estar en la zona de confort. La zona de confort es confortable, entre comillas, pero es una trampa. Del otro lado de la decisión está la libertad que tú encontraste, la libertad financiera, seguramente la libertad de movimiento, el no estar atado a un horario, a un jefe, tú te convertiste en tu propio jefe, o sea, saltaste de la, entre comillas, de entre comillas, conformidad, zona de confort, de comodidad, donde estabas y saltaste a la libertad que trajo consigo esa decisión. Es decir, el universo, como dice Napoleón Hill, el universo empezó a actuar cuando tomaste esa decisión. Se movieron pues las piezas. Hubo personas, acontecimientos y cosas que empezaron a hacer posible que tú lograras tu propósito. Ni más ni menos. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por esa, por esa, recomendación, perdón, por compartir ese ejemplo de vida. Ahora, déjenme decirles una cosa. Wow, A ¿verdad? su, mande, ¿Me Arturo. escuchas? Sí, Arturo. Sí. También yo quisiera compartir, por ejemplo, cómo, pues, por estar posponiendo, ¿no? Con esa indecisión sobre, pues, el negocio de deportes que tengo en la tarde. Entonces, pues lo tuve como 17 años, ¿no? Postergando y postergando. Siempre esperando una oportunidad de hacerla y pues esa oportunidad nunca la llevaba a cabo, ¿no? Incluso me dijeron, estás muy bien ubicado ahí, pero no es que, mira, digo, yo voy a estar a 4 cuadras, pero pues ya no voy a estar por el Boulevard Solidaridad. No, es que ahí es por Solidaridad. Es más, me dijeron,
en cuanto ya está el punto de hecho, en cuanto tú te quites, yo me voy a poner ahí. Y pues, o sea, ¿cómo, cómo coincide con lo que acabas de decir hace unos momentos, ¿no? Como estamos esperando que la gente nos diga o diciéndole a la gente y ellos tomando decisiones que pueden incidir en uno, ¿no? El día que lo tomé, la decisión, la construí, tengo el doble o el triple de alumnado, me está yendo bastante mejor. Entonces, ¿cómo pasó el tiempo y cómo mucha gente incidió para que esas decisiones no se llevaran a cabo? De igual forma, ¿no? En mis estudios, cómo estuve postergando y postergando para hacer una licenciatura y luego un posgrado, y ahorita que ya estamos en un doctorado ahorita, entonces ayer exponiendo ante pues los posgrados de ciencias sociales de UNISON, etcétera, a nivel nacional dentro de la Semana de Ciencias Sociales, y cómo pues también lo fui dejando para lo último y de repente pues ahorita este tipo de trabajos, como me llama la atención, los Mastermind, Mente Millonaria, entre otros cursos que tienes por ahí, ¿cómo le van llamando? A lo mejor es la edad, pero pienso que la buena toma de decisiones en su momento, como lo decías anteriormente, citando a los autores, pues te lleva a buenos momentos, ¿no? Enlazándonos con el universo ahí. Esa era mi plática ahorita para estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arturo, para quienes no lo conocen, Patricia, no sé si Sandra lo conozca, Arturo Rodríguez trabaja en el Instituto del Deporte, pero tiene una escuela de Taekwondo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, que pospuso durante 17 años pensando en poner la escuela hasta que tomó la decisión y había oposiciones, no la pongas ahí, ponla en otra parte, no te va a ir bien, etcétera. Las opiniones de los demás, tomó la decisión y ahí están las pruebas, ahí están los resultados. Entonces, gracias Arturo por compartirnos tu experiencia también muy valiosa y que viene a corroborar precisamente la filosofía de Napoleón Hill. Si Napoleón Hill no construyó esta filosofía de la nada, recostado en un sillón. La escribió, acuérdense, después de la experiencia de más de 500 líderes exitosos de su tiempo. Entonces, a alguien, o algunos de esos líderes, vamos a decir así, les copió, por así decir, o extrajo esa enseñanza de la importancia de la toma de decisiones. Entonces, asumir riesgos es connatural a nuestra esencia, fíjense. Cuando asumimos riesgos, lo que estamos haciendo es expresando nuestra esencia espiritual, que somos en realidad seres espirituales. Somos seres espirituales con una mente intelectual que razona, con un cerebro emocional que razona, viviendo en un cuerpo físico. Y los seres espirituales, ¿cuál es la característica principal que tienen? Pues que la tendencia están siempre en constante expansión, en constante expresión, en constante crecimiento y en constante evolución. Son cualidades esenciales del espíritu. Pero ojo, hay una cosa muy importante aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones y expresar esta parte espiritual, esta esencia espiritual, expandirnos, crecer, evolucionar? ¿Por qué la mayor parte de las personas se conforman, como dicen Bob Proctor, con lo que sea que obtienen? Siempre están deseando más desde que nacen hasta que mueren, sin entender que son seres espirituales, que tienen un potencial infinito y que podrían lograr lo que quieren. Bueno, hay una razón y es una razón de corte evolutivo, porque nuestro cerebro tiene una parte que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que nació desde que nacieron las primeras especies humanas hace 500 millones de años, y ese cerebro reptiliano nos jala o nos detiene. Es el cerebro de la zona de confort, el que nos dice: no salgas de la cueva porque te puede comer un leopardo, no te arriesgues, quédate aquí en la zona de seguridad, en la zona de comodidad.
También las creencias limitantes que a veces nos han inundado nuestra mente subconsciente, pues nos hacen retenernos. Entonces, asumir riesgos es connatural a nuestra esencia espiritual. Es una tendencia de nuestro ser espiritual, pero se ve frenada a veces por ese cerebro reptiliano que por cuestiones de evolución, por el riesgo, por el miedo, porque acuérdense que el cerebro, ese cerebro reptiliano, solamente tiene dos funciones o tiene dos objetivos. Uno es preservar la especie y por eso es que el instinto sexual es tan fuerte, y otro es que preservar nuestro pellejo, es decir, nuestra integridad física, que no nos vayamos a morir. Por eso nos detiene. Entonces, este, el crecimiento, la expansión, la evolución, son cualidades de nuestro ser espiritual. Somos como dioses creados a imagen y semejanza de Dios, y obviamente tendemos por naturaleza espiritual a evolucionar, a crecer, a expandirnos, pero por naturaleza física, animal, irracional, que es este cerebro reptiliano, tendemos a quedarnos en la zona de confort y a no evolucionar, a no crecer. Esa es la verdad de nuestra esencia y nuestro ser. Y vemos esa esencia espiritual en un bebé. ¿Qué pasa con un niño? Todos hemos tenido la experiencia. Aparte de que hemos sido niños, hemos sido padres y algunos seguramente son abuelos y ven lo que hace un niño. El bebé es perfecto. Es un espíritu inadulterado cuando está bebé. No tiene concepto del error. Asume riesgos. Apenas toma conciencia ese bebé, quiere empezar a caminar, quiere empezar a expresarse, quiere moverse, quiere crecer, quiere asumir riesgos, asume riesgos. Por eso el bebé no le importa subirse a los cajones cuando quiere bajar, por ejemplo, un plato o un dulce, se encarama, no le importa caerse, pegarse un guamazo, no tiene la visión del riesgo, asume riesgos, quiere expandirse, quiere crecerse. Cuando empieza a querer caminar, empieza a gatear, no puede caminar, no se puede parar, pero empieza a gatear. Y un día se levanta y quiere caminar y se da unos nalgazos, pero se cae, se da unos trancazos y se vuelve a parar otra vez. Se levanta y nuevamente quiere caminar y después lo vemos caminando y después lo vemos corriendo. Esa es nuestra esencia espiritual que se expresa en el bebé. El bebé no dice, bueno, me rindo, me quedo sentado en el piso cuando se da ese guamazo, ese nalgazo. No, se levanta, se levanta. No lo reconoce, no reconoce como un error, no lo reconoce como un error, sino como un proceso para expresar esa parte espiritual, esa naturaleza inadulterada que tiene por dentro. Y apenas él puede pararse, te decía, comienza a caminar y no está contento con eso y quiere correr. Realmente, pues, dice Napoleón Hill, asumir riesgos y tomar decisiones es una parte de nuestra esencia como seres espirituales. Bueno, eso no lo dice Napoleón Hill, se deduce, podemos leerlo entre líneas, pues, o mejor dicho, se los comento para entender la importancia que tiene, que tiene, pues, tomar decisiones. Así es que los invito a desafiar sus propios límites y a expresar su máximo potencial. Tomen riesgos a salir del montón y a expresar su divinidad, su genialidad. eh, cuando nos atrevemos, cuando hay un gigante dentro de nosotros dormido, dice por ahí Ken Robbins, cuando ese gigante despierta ocurren milagros en nuestra vida. Entonces, los invito pues a asumir riesgos, a tomar decisiones. Esa decisión que estás postergando, ese miedo que tienes, enfréntalo, camina por encima del miedo y toma la decisión con compromiso, y vas a ver que te vas a poner en la frecuencia vibratoria necesaria y las cosas van a empezar a suceder, porque cuando tú tomas una decisión, el universo, la inteligencia universal, la providencia divina, la mente, la inteligencia infinita, también se comprometen y también actúan.
Vamos a ir cerrando esta sesión con unas perlas de sabiduría, como siempre, de Napoleón Hill. Los que toman decisiones firmes y rápidas, dice Napoleón Hill, saben lo que quieren y por lo general lo consiguen. Y si no, pregúntenle a Jorge, y si no, pregúntenle a Arturo Rodríguez. Los que toman decisiones firmes y rápidas saben lo que quieren y por lo general lo consiguen. Vamos con la tarea de esta semana, tarea semanal, leer el capítulo 9. Capítulo 9 es la perseverancia. Y déjenme aquí hacerles una confesión muy importante. Este es uno de los capítulos que en lo personal disfruto más cuando releo. Está escrito en un lenguaje maravilloso, tiene muchas metáforas, tiene, no sé, algo especial tiene el capítulo 9 de la perseverancia, que los invito a leerlo. Este, escribe, además de leer este capítulo, escribe una decisión que has estado postergando, escríbela, pero no solamente la escribas, escribe 3 acciones a realizar en las próximas 48 horas para respaldar esa decisión. ¿Qué vas a hacer para respaldar esa decisión y para no quedarte nada más este, con la simple decisión? Y vamos, en 7 días más, en 8 días más, vamos a revisar qué ocurrió con esta decisión que escribiste y las acciones que tomaste. Y quien quiera compartirme, igual que hoy, puede hacerlo en la próxima sesión. Recuerden que el éxito no se construye con pensamientos vagos, sino con decisiones claras y acciones persistentes. La decisión es la puerta de entrada del éxito y de la riqueza, del logro personal. Que este principio no se quede en teoría, sino que lo convirtamos en un hábito de vida. Por lo tanto, te recuerdo nuevamente, te hago este atento recordatorio. Hoy es el mejor día para lanzarte a la conquista de tus sueños. Tu potencial es literalmente infinito. Tienes todo para lograr lo que quieras. Dios y el universo conspiran a tu favor, siempre y cuando tomes esa decisión con compromiso. El universo también se va a comprometer. Tenlo por seguro. Desafía tus límites y alcanza tus sueños. Muchísimas gracias por tu atención. Vamos la próxima a la sesión número 8. Vamos al capítulo 9, que es la perseverancia, el esfuerzo sostenido para mover la fe, el octavo paso hacia la riqueza, dice Napoleón Hill. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima sesión